Lamentablemente un terremoto que azota Turquía, parte de Siria, bueno, y que tiene en vilo prácticamente a toda Europa, con esta cifra de muertos que va creciendo, lamentablemente, minuto a minuto después de este movimiento tan, pero tan fuerte. Hablábamos de 1.600 víctimas, más de 7.000 heridos, personas que quedaron todavía, que están todavía atrapadas entre los escombros. Bueno, vemos las imágenes, un terremoto que tuvo distintas réplicas y lamentablemente todas réplicas altísimas que fueron dejando este saldo. Aproximadamente en 12 países se sintió este sismo que tuvo el epicentro allí en la zona de Turquía, casi en la frontera con Siria. Nuestro cronista corresponsal en Europa, Marcelo D'Aloisio, está en contacto con nosotros para hablar de este tema. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Es una forma de decir seguramente conmocionados por todo lo que se vive por allí. Totalmente, Mariano, Mercedes, un placer enorme, buen comienzo de semana para todos, así es, ese es el saldo que estamos teniendo hasta este momento, ¿no es cierto? Porque hay que ser realista, por más que uno quiera ser optimista, sí. El balance de víctimas fatales inevitablemente seguirá aumentando con el pasar de las horas. Ustedes recordaban de las réplicas que hubo, sí. Hubo una enorme cantidad de réplicas y recién antes de salir al aire con ustedes, una de ellas fue de 7,5 grados de la escala de Richter. Claro, un poquito menor respecto a la principal que fue de 7,8, ¿no? Realmente una locura. Estamos viendo las imágenes de cómo se vienen los edificios abajo como si fuesen de arena. Y los expertos aseguran que la tierra se desplazó de unos 3 metros. Las labores de rescate, como están viendo, continúan sin cesar. Se teme, como decíamos, que el número de víctimas pueda aumentar. Los países vecinos, ustedes hablaban de 12, sí, sintieron y mucho realmente el movimiento telúrico, como Irak, Chipre, Líbano, Israel. Y se sintió también este temblor en las costas sureñas italianas, con decirle que el Departamento de Defensa Civil había emitido una alerta por posible grandes olas, una especie de tsunami en sus costas, un estado que estuvo activo durante varias horas, ¿no? Lo que hay que recordar, bueno, ustedes ven las imágenes, estamos en pleno invierno y esa zona del sur de Anatolia se caracteriza por los fríos intensos, así que hay mucha gente que va a estar pasando a la intemperie las próximas horas. Y un dato muy importante para destacar, yo recién acabo de comunicarme con el cónsul adjunto argentino en Estambul, el señor Martín Espósito, que nos confirmaba que hasta el momento no se tiene noticia de víctimas fatales entre ciudadanos argentinos, pero es un tema para seguir, ¿no es cierto? Porque ellos tienen argentinos registrados en el consulado, pero también hay otros que no lo han hecho, pero bueno, ellos continúan trabajando a full desde este punto de vista, ¿no? Se va a ir conociendo con el correr de las horas esos nombres también. Leíamos, Marcelo, que es el más grande desde 1999, que fue ese gran terremoto en Turquía con, bueno, ahí sí que hubo muchísimos muertos, ¿no? Muchos, miles más de 50.000, sí. Vos vas a decir si es correcto esto. Sí, más de 1.000 muertos en el 99, una localidad que se llama, digamos, Mercedes Izmite. No me quiero olvidar de otro que hubo en el 2011, que también fue de 7,6 grados de la escala de Richter, que había causado más de 600 muertos. Y no hace mucho, en el 2020, en plena pandemia, hubo otro en la ciudad de Esmirna, una ciudad, digamos, bíblicamente famosa también desde el punto de vista turístico a nivel internacional. En aquella vez hubo 115 personas fallecidas, desgraciadamente, así es. Bueno, estamos hablando de una zona acostumbrada a movimientos, Marcelo, más allá de... Sí, bueno, esta mañana me tocó, digamos, hablar con un geólogo español de apellido González, que me explicaba que eso es una zona altamente sísmica. Claro. También nos decía que no se pueden predecir los terremotos, Mariano, Mercedes, pero sí se sabe dónde pueden ocurrir. Y él le recordaba también que estamos hablando de una zona donde hay una falla técnica, o sea, una fracturación del terreno. ¿Y por qué tantas víctimas fatales? Por dos razones. Primero, porque el terremoto tuvo una profundidad no muy lejana a la superficie y sobre todo porque estamos haciendo referencia a una zona altamente poblada. Ustedes ven los edificios de departamento en esa zona, ¿no? Al límite entre Turquía y Siria. Él nos explicaba que hay otros terremotos de esa magnitud en zonas despobladas, obviamente donde no hay gente viviendo, y esa es la razón por la cual, por supuesto, digamos, no terminan en los medios de comunicación. Pero sí, es una zona altamente sísmica y no es la primera vez que han habido terremotos telúricos tan fatales como este, ¿no es cierto? Bueno, según el presidente turco decía que este fue el más grave desde el lejano año 1939, el presidente Erdogan. Claro. Te decía, Marce, que también hubo implicancias en otros países como en Italia, por ejemplo, que han paralizado también el transporte, ¿es así? ¿Por una alerta de tsunami? Por todo lo que está ocurriendo. Digamos que se levantó, Mercedes, esta alerta, por suerte. Bien. Absolutamente, bien. Sí, se sintieron algunas regiones sureñas italianas en movimiento telúrico, como también en Grecia. Ustedes saben que Grecia
está, digamos, separada de Turquía, aparte por la frontera terrestre, también por el mar Egeo, ¿no? Un país, el griego, que no mantuvo en los últimos tiempos buenas relaciones con Turquía por el fenómeno de los refugiados, ¿no? De los inmigrantes que zarpan sin control de las costas turcas rumbo a Grecia y de consecuencia en la Unión Europea. Pero el gobierno griego ya puso a disposición una enorme cantidad de recursos. Lo propio ha hecho Italia. Yo lo escuchaba esta mañana al presidente Mattarella y a la premier Meloni, que a través de Defensa Civil están coordinando junto a la Unión Europea el envío de ayuda para salir en socorro a los turcos y a los sirios, ¿no es cierto? Lo que decíamos también acá, ¿no? Y comentábamos en el comienzo del programa, Marcelo, bueno, esta situación que se da Ucrania-Rusia y que ambos se ponen de acuerdo en, bueno, prestar ayuda o al menos estar mirando lo que sucede en Turquía, ¿no? Situaciones que por ahí uno no alcanza a comprender, se ponen de acuerdo para esto rápidamente y están hace más de un año en guerra, ¿no? Sí, Zelensky y Putin se han puesto a disposición del presidente turco Erdogan, que goza de la confianza de ambos mandatarios, porque además del Papa Francisco, Turquía siempre estuvo dispuesta y continúa gestionando, dicen, digamos, con una diplomacia fina bajo la mesa, eventuales acuerdos de paz entre ambos países en conflicto. Ojalá que lo logre. O el Papa Francisco, el presidente turco, ¿no es cierto? Sí, ojalá, ojalá. Bueno, todo un dato. Obviamente que esto movió toda la agenda, Marcelo, lo que teníamos previsto para el día de hoy, pero evidentemente que es el gran tema, ¿no? Vamos a seguirlo muy de cerca y muchísimas gracias por traernos todas las alternativas que suceden allí en Europa, aquí a Telediario Federal. No, por favor, gracias a ustedes y seguiremos en el aire apenas tengamos más información, actualizando toda esta situación dramática que se está concretando en esta zona, sobre todo Turquía euroasiática, muy importante. Así que cuando dispongan, aquí estaremos. Te esperamos por más durante la mañana, Marcelo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.